Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Nuestro país ha estado envuelto en este tipo de debates sobre derechos, las libertades, lo que debe hacer una persona, incluso para en ocasiones sentirse parte de la sociedad, una sociedad que no ha entendido la apertura que hay en el mundo para aceptarnos tal y como somos. Se han ido cayendo barreras, nos hemos ido integrando a una modalidad que va con los tiempos y nada tiene que ver con preferencias, con acciones de algunas medidas que ya han quedado obsoletas conforme pasa el tiempo. Y justamente para hablar de una propuesta que de verdad hasta me sorprende que haya en la Ciudad de México, que conocemos es pues representativa de lo cosmopolita, de la modernidad que hay en nuestro país, y me refiero a una propuesta de una diputada panista, América Rangel, que quisiera yo en esta ocasión que Tania Morales, quien es la invitada, fundadora de la Asociación por las Infancias Transgénero, nos contara justamente esta locura que se le ocurre a los representantes, funcionarios públicos que hay en nuestro país. Tania, muchísimas gracias por estar Entre Washington y México. Quisiera que nos cuentes al auditorio de qué es lo que estamos justamente hablando con esta locura de la diputada América Rangel. Buenas, ¿cómo estás, Jesús? Muchas gracias por el espacio y por el interés. Pues mira, la diputada lo que presenta es una iniciativa de ley para reformar la ley de niñas, niños y adolescentes y también el Código Penal. La propuesta es que en la ley de niñas, niños y adolescentes se establezca que sería contrario a derecho el hecho de llevar a una persona menor de 18 años a reconocer su identidad de género cuando ésta no coincide con la impuesta. La propuesta dice que el hecho de tener un acta de nacimiento o reconocer el género implicaría reconocer el género cuando este es distinto al sexo biológico, es decir, estamos hablando de personas trans, implicaría un atentado, digamos, frente a la infancia. Y el Código Penal pretende modificarlo diciendo exponiendo que cualquier persona que haga esto, es decir, mamás, papás o personas tutoras, pues tiene una pena de cárcel por hacer esto. Y pues esto es contrario completamente a derecho, porque si bien, sí, nadie tendría por qué representar, obligar a ninguna persona a modificar sus documentos de identidad cuando su género coincide con el género que se registró en el acta de nacimiento, pues ha habido avances jurídicos en el país para que justamente las personas que no tienen el género que se registró en el acta de nacimiento puedan modificar ese documento de identidad. Ella lo que establece de lo que habla en su iniciativa es que esto es una conversión, es decir, en lugar de reconocer que la persona tiene derechos, lo que plantea es que las familias o quizá hasta los oficiales de registro civil son personas que están convirtiendo a las personas en otro género, ¿no? Y pues eso está completamente fuera de lugar. Ahora, Tania, esto también está ocurriendo en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, que en este tipo de medidas va al frente en materia de respeto a los derechos humanos, de la privacidad. Sí. ¿Cuál podría ser la solución o, digamos, la acción que la sociedad mexicana pudiera llevar a cabo para, pues de alguna manera, detener
este tipo de medidas por parte de pues representantes gubernamentales, que en este caso creo que sí se aplica lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son extremadamente conservadores y no como él lo utiliza el término para señalar a personas, a grupos y a políticos. Sí, pues justamente eso pensamos, ¿no? La postura de las personas que se oponen a reconocer derechos, pues es una postura conservadora. Fíjate que en Estados Unidos hay una diferencia en el tratamiento de este tema. En Estados Unidos muchas veces se requiere que las personas modifiquen sus cuerpos para poder tener un reconocimiento de su género. Incluso países como Suiza hasta hace poco, Francia, Inglaterra, solicitaban hormonaciones, solicitaban operaciones para que en sus documentos de identidad la persona pudiera tener la identidad registrada, la verdadera identidad. Curiosamente o afortunadamente, México y en algunos países de Latinoamérica ha habido un avance muy importante, por ejemplo, Argentina, en donde desde 2012 hay una ley en donde se separa justamente el derecho a tener una identidad reconocida por el Estado y el deseo de alguna persona de poder modificar su corporalidad. Esto es muy importante porque en México justamente esa ha sido la vía. Las organizaciones, las personas activistas trans han logrado que en los estados en donde ya se reconoce el derecho a tener tus documentos de identidad acordes, no están ligados a una modificación corporal. Y eso es algo importantísimo porque la intención es no normar corporalidades, es decir, ninguna persona tendría por qué modificar su cuerpo para poder tener un acta de nacimiento que vaya acorde a su identidad. Ahora, entonces, sí. perdón que te interrumpa, es que me surge una pregunta que tal vez quienes nos escuchan, tanto en México como en Estados Unidos, pudieran tener en la mente. ¿En qué momento la persona, el niño o niña, puede tomar una decisión que no sea bajo la batuta de su papá, su mamá, los mayores? ¿En qué momento podría decidir o se debe tomar en cuenta la decisión de la persona que estamos hablando afectada? ¿A qué edad? Sí, fíjate que esto es muy importante. Todas las personas, desde que somos pequeñas, sabemos cuál es nuestro género. No sé, si tú piensas desde cuándo te ves como hombre, pues sabrás que esto es desde los primeros años de vida. Y esto sucede de la misma manera con las personas trans. Entonces, algo que han tratado justamente grupos conservadores de difundir es que las personas mayores, mamás, papás, somos quienes decidimos el género de nuestros hijos, o que las personas, niñas, niños o adolescentes eligen cambiar su género. Y esto no es cierto, no se elige. Si tú te pones a pensar en tu género, pues no es que lo hayas elegido, simplemente te lo vives y lo expresas. Y las personas conservadoras justamente han tratado de difundir este miedo o pánico social. Y lo que quiero decir es que los trámites en México de reconocimiento de identidad de género y también en consulados de México en el extranjero, que también se hace este trámite, el procedimiento se enfoca únicamente en la persona. Es decir, la niña, el niño o la persona adolescente es quien hace el trámite, quien está frente a quien reconoce su género y explica por qué necesita este documento de identidad. En el país hay estados como Jalisco, por ejemplo, en el que únicamente se requiere la representación de al menos una de las personas que ejerzan patria, potestad o tutela. ¿Por qué? Porque el derecho es personal, el derecho de la niña o el niño es a tener un nombre y a tener un género y a tener un acta de nacimiento. Es decir, no es un permiso. Quienes representan a la persona tendrían que acompañarle a hacer este trámite. Y ha habido casos, un par de casos en Jalisco, en el que ni la madre ni el padre, quienes están obligados a
hacer este trámite, no están haciendo su trabajo de representarles, y entonces la Procuraduría de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, que en este caso es quien defiende a la persona menor de 18 años, puede acompañar a la persona para realizar este trámite. Entonces, algo muy importante es que el género no se elige, no se decide, simplemente se expresa, y que es trabajo o responsabilidad de quienes ejercen patria potestad o tutela tener este trámite o hacer este trámite para que la persona, ¿qué es lo que suceda? Pues pueda ir a su escuela respetada con su nombre y su género, puede salir del país y no se le pregunte por qué dice que en el pasaporte dice que tiene un género, pero están viendo a la persona con una expresión de género diferente, etcétera. Entonces, es un derecho personal, es un derecho de las niñas, niños y adolescentes, y esto no es que México se lo haya sacado de la manga, o sea, tenemos un sistema internacional de derechos humanos. De derechos humanos, sí. El Comité de los Derechos del Niño en 2015 hizo una observación a México en donde específicamente solicita que se tomen todas las medidas para dejar de discriminar a niñas y niños transgénero. O sea, incluso hay esa observación, ¿no? Ahora, esta diputada panista de la Ciudad de México, me refiero a América Rangel, pues también ha recibido, de alguna manera, utilizando una metáfora, aplausos de personajes de la sociedad mexicana que uno dijera deberían primero de atender lo que dicen los estatutos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. Y me refiero al actor Eugenio Derbez. ¿Qué puedes decirnos sobre lo que ha hecho este hombre metiéndose en un tema que, como has bien mencionado en esta charla entre Washington y México, pues es un derecho personal? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues que seguramente este actor y esta diputada nunca han tratado con una familia con hijas e hijos trans, y que no se dan cuenta de todas las complicaciones que existen por esta situación, complicaciones a nivel desde familiar, emocional, de aceptación, pero también frente a el día a día de cualquier persona, que podría ser la escuela, la natación, el karate, etcétera, ¿no? No tienen una idea de lo que es no poder acceder a cualquier espacio público, social, sin cuestionamientos. Y entonces me parece que esta parte de la sociedad que utiliza mucho el no te metas con mis hijos, pues les contestamos también de la misma manera: no se metan con los nuestros, ¿no? Claro. No estamos buscando que todo el mundo cambie sus actas de nacimiento. Pues esto, las medidas de reconocimiento de identidad de género no son para toda la población, son para una población que históricamente ha sido vulnerada y que tiene los mismos derechos que cualquier persona. Entonces, pues sí sería importante entender que cuando las personas son líderes de opinión o son personas populares, porque la gente escucha y ve lo que hace, pues eso tiene un impacto en la sociedad. Y sería muy importante que antes de hacer tener cualquier acción pública en contra de una población, pues se pusieran a pensar en el impacto que este tiene en esa población específica. Ahora, supongo, Tania, que tu asociación ha hecho algunos estudios sobre cuál es el sentir de México, y me refiero como país. ¿Tienen algo ustedes respecto a la opinión de la mayoría de los mexicanos? No me refiero a encuesta, estudio que hayan elaborado ustedes. Pues hemos hecho, en colaboración con otras organizaciones, estudios justamente de opinión desde prensa, redes sociales, incluso ahora lo que viene justamente el 8M, ¿no? El movimiento feminista, etcétera. Y hemos analizado que en realidad la mayoría de la población está a favor de ampliar los derechos de las personas. Hay un grupo que es menor,
que justamente pues lleva esta bandera conservadora y que está que además apoyada, digamos, esto no solo sucede en México, sucede en Estados Unidos, en España, hay movimientos conservadores justamente que quieren, como buscan quitar los derechos ganados de las personas que han sido vulneradas. Entonces, sí tenemos claro, por eso también no nos preocupa tanto, sabemos que existe un sector de la población que siempre va a estar en contra del acceso a los derechos de ciertas poblaciones, pero es menor a la población en general. Es decir, existe en México una población con mucho más idea de que, pues, de que tenemos libertades, tenemos derechos y que cada vez más también vemos a las personas trans acompañadas de sus familias, mejor representadas tanto en películas, en literatura, etcétera. Entonces, realmente vemos socialmente mayor apertura a estos temas, aunque siempre va a haber los grupos y las personas que abanderen las causas en contra de nuestras poblaciones, como en este caso esta diputada, que yo la conocí hace 4 años y su discurso era no te metas con mis hijos, y ahora su discurso evolucionó a no hormones a mis hijos. ¿Por qué? Pues porque ha visto que esto le funciona, ¿no? Le funciona Claro, políticamente. Exactamente. Ahora, Tania, ¿y cuál, si nos pudieras dar una cifra porcentual que hayas encontrado a nivel nacional a través de estos estudios? Es decir, más o menos qué porcentajes hay a favor y en contra. Pues como porcentajes en realidad no lo tengo. Lo que sí te puedo compartir es datos que tenemos de encuestas por entes públicos. Por ejemplo, la encuesta infantil y juvenil del 2018 marca que el 1.8% de niñas, niños y adolescentes encuestados en el país, o sea, cerca de 186,000 personas, no se identifican con el género masculino o femenino. También tenemos datos recientes del INEGI, en donde establece que el 2.8% de la población igual tiene un género diferente. Entonces, ahí estamos hablando de muchísimas personas. De la aceptación, en realidad, no tenemos datos, que sería importante hacerlo. Sin embargo, en los estudios cualitativos y no cuantitativos que hemos hecho en la opinión pública, vemos que hay una mayor cantidad de aceptación que lo que está en contra. En realidad, lo que está en contra es un pequeñísimo sector de la población. Ahora, a nivel federal, ¿tienes algún punto en este sentido? Aunque estamos hablando de derechos humanos y no debería incluso ni siquiera ser iniciativa, pero ¿cuál es el entendimiento del gobierno federal sobre polémicas como esta? Pues mira, por desgracia no tenemos un lineamiento justamente a nivel federal. Esto se podría resolver como sencillamente con una iniciativa desde el Poder Ejecutivo, en el que se ampliara o más bien se reconociera esta posibilidad a nivel nacional. Tenemos esfuerzos, por ejemplo, desde la Cancillería de México, se hicieron, por ejemplo, ahí se efectuaron lineamientos nuevos en los que cualquier persona mexicana que radique en el extranjero puede ir a un consulado y hacer este trámite de reconocimiento. Incluye a niñas, niños y adolescentes, o sea, no pone ningún límite. Eso fue algo muy bueno. Por desgracia, pues solo aplica para personas que están fuera del país. Al interno, en el país, a nivel nacional, existen 22 estados de la República Mexicana que tienen procedimiento para reconocer la identidad de género, pero en personas menores de 18 años únicamente hay 5, que es Ciudad de México, Morelos, Sinaloa, Oaxaca y Puebla, pero Puebla obligada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque habían aprobado una iniciativa de ley, pero habían dejado fuera a personas menores de 18 años. Entonces, el avance ha sido lentísimo, la comunidad trans ha luchado mucho por muchos años y ha sido muy lento.
Creo que esto se resolvería, y lo he comentado con algunas personas legisladoras, se resolvería de manera muy fácil si en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que todavía no se emite, o sea, llevan 2 años de retraso para poder emitirlo, y la Corte ya está exigiendo que el código se publique, si en ese Código Nacional de Procedimientos Civiles se estableciera el reconocimiento de la identidad de género sin distinción de edad, pues se resolvería la problemática del acceso a derechos, al menos de identidad de la población trans. Pero bueno, pues no hay voluntad, supongo, porque en realidad no se ha hecho nada, ¿no? Pues Tania, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Entre Washington y México, que creo nos ilustra un poco más a quienes nos escuchan en nuestro país y en Estados Unidos sobre cómo cada vez es más integral la sociedad y se amplían los derechos universales que todo ser humano tenemos en este planeta. Gracias por esta conversación y esperamos estar en contacto cuando se llegue el momento de hablar a nivel nacional y si es que hay una iniciativa por parte del Ejecutivo. Te agradezco mucho, Jesús. Muchísimas gracias. Hasta luego. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Siempre hemos dicho que los libros son esenciales. Deben ser como ponernos el suéter cuando hace frío o quitárnoslo cuando hace calor. Esencial, irreemplazable. Y para justamente hablarnos de libros, está otra vez aquí en Entre Washington y México, y cada semana debe ser así, Fernanda, que desde Penguin Random House, su casa editorial y de trabajo, nos dice que lo más importante es leer. Fernanda Álvarez, ¿qué nos tienes en esta ocasión? Hola querido Jesús, pues como siempre es un placer para mí compartir lecturas y pues siempre vamos de 2 en 2 y ahora traigo un primer libro que a mí me llamó mucho la atención cuando lo compré. Se titula Almendra, de un autor que es Won Byung-sung y lo publica una editorial que se llama Gran Travesía. Y es la historia de un chico que se llama Jung Hae, que nació con alexitimia. Digo, evidentemente yo tampoco, más bien yo no sabía que era eso, y resulta que es una persona que no tiene emociones, porque sus amígdalas no se desarrollan lo suficiente como para que pues pueda sentir. Entonces es una novela que está construida con capítulos cortos, pero desde la cual tú inevitablemente te identificas con Jung Hae, ¿no? A pesar de que justo él no tiene emociones y todo el tiempo te estás cuestionando qué sería de tu vida si tú no fueras capaz de sentir. Entonces, al inicio él vive con su madre y con su abuela y ellas son las que un poco tratan de mediar y de darle a conocer este mundo de cómo tener que reaccionar frente a la vida y frente a los otros. Y a raíz de una tragedia, pues su vida da todo un vuelco y entonces conoce a otro chico que también es rechazado y que también es visto como el raro, como lo monstruoso, que se llama Won. A partir de ahí, pues toda la relación y también su forma de acercarse al mundo se va a modificar. Así que es una novela muy interesante que te sitúa como lector en otro espacio, ¿no? En el cual también, como siempre decimos, pues no hay momento de parar la reflexión en torno al tema justo ahora de las emociones. Fer, ¿y cuál es la segunda recomendación que nos tienes? La segunda novela que traigo, yo no sé si ustedes recordarán a Sally Rooney. Ella es una escritora que fue un fenómeno de venta, sobre todo cuando publicó este libro que se llama Gente Normal y que después se llevó a la pantalla. Y esta Sally tiene como la capacidad de tener o de mostrarnos un mundo joven o adolescente o en esta transición, ¿no? Entonces, en esta novela, que se titula ¿Dónde estás, mundo bello?, es la historia de 4 personas. Alice, que es una escritora ya muy reconocida, que está harta de la vida y decide exiliarse y vivir sola en una super casa en un pueblito, y es ahí donde conoce a Félix. Félix es uno pues casi entrado en sus 30s, que no sabe muy bien a qué dedicarse, no está muy contento con su vida, no sabe involucrarse con el otro. Por otro lado tenemos a Eileen, que es la mejor amiga de Alice. Ella está trabajando también en una revista
también se dedica a la edición y pasa mucho tiempo tras la computadora, y Simon, que es amigo de Alice y de Aileen desde hace mucho tiempo, y es un ir y venir en cuanto a emociones, la relación con nosotros, la amistad, la reflexión también del mundo, porque Alice y Aileen en estos correos electrónicos que intercambian, pues están repensando constantemente el mundo, ¿no? Entonces, Sally Rooney tiene esta capacidad justo de poner, digamos, de crear universos muy horizontales en los cuales tengamos la edad que tengamos, somos capaces de vivir en ellos y de reconocernos y de preguntarnos, pues, como siempre, ¿no? ¿Cómo es el papel de la literatura? Mi querida Fer, como siempre, muchísimas gracias. Nada, Jesús, muchas gracias otra vez por escucharme como siempre. Es un gustazo y nos vemos pronto. Lo más importante siempre es leer. Gracias, Fer. Pucha Play con Gonzalo Lira. Pucha Play y Gonzalo siempre tiene que estar aquí en Entre Washington y México, porque después de leer y de escuchar las entrevistas, también hay que mirar series, películas que son importantes de alguna manera para entender a nuestra sociedad y lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Gonzalo, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, Jesús? Un saludo a ti y a toda la gente que nos está escuchando por acá, por Entre Washington y México. Así es, ya llegó el momento del Pucha Play y como siempre toca recomendación. Y esta vez les voy a recomendar una serie que me resulta muy interesante. De por sí se adapta, creo, a mucho de lo que se ha hablado en este episodio Entre Washington y México, pero creo que a final de cuentas del tema que voy a poner ahorita sobre la mesa y que lo pone realmente la serie, ¿no? Yo ya me estoy queriendo adjudicar algunas de sus benevolencias, pero hay dos temas aquí que creo que será interesante tocar. La serie se llama Horario Estelar y es una serie protagonizada por Oscar Jaenada, Maya Zapata y un elenco mexicano bastante interesante en general. ¿Por qué Oscar Jaenada sale en una serie mexicana? Pues desde ahí empiezan los temas interesantes. Te lo planteo. Y Horario Estelar nos cuenta la historia de un periodista, Oscar Jaenada, que trabaja en uno de los noticieros más vistos de la televisión en México, ¿no? Cuando él está a cuadro, se ve como mexicano, habla como mexicano, no tiene acento español. Sin embargo, rápidamente descubrimos que en realidad es español y en su vida cotidiana habla como español, ¿no? Con su acento. Sin embargo, él sabe que estratégicamente pues es mucho más cercano al público si cambia su acento y suena como si fuera también mexicano. ¿Esto por qué sale a colación? Bueno, pues porque precisamente Horario Estelar nos va a plantear escenarios en los cuales se va a jugar el juego de cuestionarnos qué es lo que normalmente se nos dice en los noticieros y en la televisión, cómo es que muchas veces confiamos a ciegas de los llamados o las llamadas líderes de opinión y cómo de alguna forma eso nos ha hecho pues un poco callarnos o callar esa parte de nuestro cerebro que nos dice pregunta, cuestiona, no estés de acuerdo con todo. Y precisamente, pues bueno, hablé con Oscar Jaenada y con Maya Zapata. Primero escuchemos a Oscar Jaenada, que me dijo por qué es importante una serie como Horario Estelar que pone estos temas sobre la mesa y mucho más apegado a algunas cosas que se hablaron en este episodio. Maya Zapata, que también nos habla de la importancia de que nosotros, bueno, más bien de que ellos como artistas y nosotros como personas que tenemos, que nuestra voz es pública, que nuestra imagen es pública de alguna forma, pues tenemos o podríamos o se nos sugiere un poco tener una responsabilidad sobre nuestras palabras, pero también estar abiertos a los cambios. Es decir, no andarle dando like a cosas que nos van a comprometer públicamente en las redes sociales, quizá, y que si ya nos comprometimos, pues tengamos la congruencia de enfrentar lo que hicimos, o en todo caso, no, si el público nos está diciendo que deberíamos de cambiar, y esa es nuestra intención, pues estar abiertos a ese cambio. Vamos a escuchar a Oscar Jaenada y a Maya Zapata. Yo creo que habrían
que con Horario Estelar ayudamos a abrir un poquito el ojo, es decir, a plantearnos algo, ¿no? Que creo que ya está como muy instaurado, muy cotidiano en la sociedad, que es creerse per se a un líder de opinión, ¿no? Todos tenemos de alguna manera a alguien que nos da la información y no lo creemos porque sí, no lo cuestionamos. Y yo creo que eso es algo que tenemos que cuestionar, porque ha cambiado mucho la sociedad, porque ya el periodismo ya no es tan independiente como nos gustaría, ni tan puro como nos gustaría, y hay que seleccionar mucho más la información o quién te da esa información. Y yo creo que en este caso vamos a conseguir ya no solo entretener al público, sino también a que la próxima vez que vean un noticiero se planteen a su líder de opinión de otra manera. Para mí siempre mi trabajo es mi mejor forma de activismo, pero no es así para la mayoría y no tiene que serlo tampoco, ¿no? Hay personas que no pueden elegir qué cosas sí hacen y qué cosas no. Yo estoy en una posición que sí puedo hacerlo. Y quiero utilizar todas mis trincheras para hablar de todas esas cosas que ya no podemos esperar más a que cambien. Tenemos que generar y que tenemos que provocar esos cambios, ¿no? Lo bonito de esta serie, precisamente en ese sentido, es que por más que tú tengas un plan, ese plan, la vida viene y te lo cambia. La vida viene y te lo pone en jaque. Y la persona a la que más has admirado toda tu vida, aunque la veas de forma horizontal y tengas esa relación horizontal con esa persona, te pone en jaque y se convierte en un dilema que cuestiona tus propios valores también, ¿no? Y la verdad que eso está muy precioso de ver, porque así es la vida, ¿no? Así es la vida constantemente, todo el tiempo te está poniendo a prueba tus propias creencias y creo que hay que dejar que eso nos pase porque se aprende mucho de eso. Ahí los tienes, Jesús. Está bastante interesante. Creo que si bien es un poco light de repente, es una producción de Star Plus, es decir, de Disney, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero creo que sí pone sobre la mesa temas que en este preciso momento en nuestro país y pues también en muchos otros el periodismo está en una crisis interesante, pero al menos sí nos hace cuestionarnos las razones detrás de ello. En fin, yo me despido, nos escuchamos en el próximo episodio de Entre Washington y México. Gonzalo, un fuerte abrazo y esperamos tu recomendación de la próxima semana. Saludos, Jesús. Y ahora sí, como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.